El millonario no dijo nada al principio, pero esa noche casi no durmió. Veía en su mente una y otra vez la escena de los gemelos tensos, con la respiración rápida, rechazando al médico que todos le habían recomendado. Recordaba la forma en que el niño se había arqueado hacia atrás, como si su propio cuerpo dijera no. Y luego la imagen simple. La empleada entrando descalza, con el uniforme arrugado de tantas horas, y los dos bebés buscándola con los brazos abiertos. Él, que estaba acostumbrado a controlar todo con dinero, sentía algo nuevo, miedo de que hubiera una verdad que no se compraba ni con todo su poder. Se levantó varias veces de la cama, caminó por el pasillo oscuro y se detuvo frente a la puerta del cuarto de los gemelos. Desde afuera, escuchaba el sonido suave de una nana que ya conocía, la voz de la empleada cantando bajito, como si hablara con sus propios hijos, y se quedó allí un largo rato, apoyado en la pared fría, sin atreverse a entrar, porque sabía que si lo hacía, tendría que mirar de frente algo que llevaba años evitando. Antes de seguir con la historia, te invito con mucho cariño a suscribirte al canal si te conmueven estos relatos donde la humildad transforma vidas. Cuéntame también desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Y si puedes, apóyame para que lleguemos juntos a los 1000 suscriptores. Ese paso es fundamental para que sigamos compartiendo historias tan humanas e inspiradoras. A la mañana siguiente, el médico famoso regresó con cara de pocos amigos. Tenía prisa, como si ese caso fuera solo uno más en una agenda llena de apellidos importantes. Pidió que sacaran a la empleada del cuarto mientras hacía nuevas pruebas a los gemelos. Ella dio un paso atrás, bajó la cabeza y se quedó en la puerta, con las manos entrelazadas, sintiendo que los bebés la miraban como pidiéndole que no se fuera. El médico empezó a hablar de diagnósticos complicados, de posibles terapias, de tratamientos costosos en el extranjero. El millonario escuchaba, pero sus ojos estaban puestos en algo mucho más simple: el llanto de los gemelos, que aumentaba cada vez que el médico se acercaba demasiado. El llanto no era solo ruido, era angustia, era rechazo, era un cuerpo diciendo, no estoy bien. Y por primera vez, en lugar de mirar la carpeta con los análisis, el padre miró de verdad a sus hijos. En un momento, uno de los bebés se puso tan rojo que la empleada dio un paso adelante sin pensarlo. El médico levantó la mano, molesto, como queriendo decirle que no interrumpiera. Pero el llanto se volvió casi un grito, una desesperación que llenó el cuarto entero y atravesó cualquier protocolo. La empleada no pidió permiso, simplemente se acercó, tomó al niño en brazos y empezó a mecerlo como siempre, con ese ritmo que solo ella conocía. En menos de un minuto, el llanto comenzó a bajar, primero a sollozos, luego a quejidos suaves, hasta convertirse en ese pequeño suspiro que hacía cuando estaba a punto de dormirse. El otro gemelo, que seguía en la cuna, estiraba la mano hacia ella, como celoso, como si dijera a mí también. El médico se quedó en silencio, incómodo, sosteniendo el estetoscopio en el aire, sin saber qué hacer con sus manos. Y el millonario, observando la escena, sintió algo parecido a vergüenza, no por sus hijos, sino por haber tardado tanto en ver lo evidente. El ambiente en el cuarto cambió por completo. Lo que antes era una consulta fría se volvió una habitación donde se respiraba algo más humano. La empleada, con el niño pegado a su pecho, le murmuraba palabras que no estaban en ningún manual médico. Aquí estoy, mi amor, tranquila, mi vida. El otro bebé, al sentirse ignorado, lanzó un quejido corto, y ella, con una práctica natural, estiró una mano para tocar su pie, como diciendo, no te olvidé. El médico carraspeó, intentando recuperar el control de la situación, y comentó que algunos niños eran muy sensibles, que era normal que lloraran. Pero ni él ni el millonario podían negar lo que sus propios ojos estaban viendo. Con ella, los cuerpos pequeños se relajaban, las espaldas dejaban de estar tensas, los bracitos dejaban de agitarse. Los gemelos no entendían de títulos ni de honorarios, pero reconocían algo que nadie más parecía ofrecerles. Reconocían seguridad. Cuando el médico terminó de hablar, propuso un nuevo examen, más invasivo, que requería sedación. Dijo que sería mejor hacerlo cuanto antes de que el cuadro se complique, usando términos que sonaban urgentes y llenos de autoridad. El millonario, acostumbrado a decir que sí a todo lo que viniera de alguien prestigioso, abrió la boca para aceptar, pero entonces escuchó un sonido mínimo, casi imperceptible, que le cortó la frase a la mitad.
el suspiro de uno de los gemelos al pegar la mejilla a la blusa de la empleada. Ese suspiro no era de miedo, era de alivio. Ella bajó la vista, evitando mirarlo, como si no quisiera influir en la decisión, aunque por dentro estuviera temblando. Sabía lo que era ver a un hijo sedado en una camilla. Ella lo había visto en otros, no en mansiones, sino en hospitales públicos donde la gente rezaba en los pasillos. El millonario se quedó callado unos segundos más de lo normal, y en ese silencio empezó a cambiar algo que nadie veía, pero que lo movía todo por dentro. ¿Es realmente necesario hacerlo ahora?, preguntó finalmente el padre, con la voz un poco más baja. El médico se sorprendió. No estaba acostumbrado a que lo cuestionaran, mucho menos alguien que normalmente firmaba sin leer. Intentó reforzar su postura, habló de estadísticas, de protocolos, de lo que se hacía en estos casos en las mejores clínicas del mundo. Pero el millonario repitió la pregunta, esta vez con más firmeza. ¿Es necesario o es solo lo que usted suele hacer? El silencio que siguió fue incómodo. La empleada sintió un nudo en la garganta, porque sabía lo arriesgado que era enfrentarse a un experto, aunque fuera con preguntas. Los gemelos, ajenos a ese intercambio, jugaban con el borde del uniforme de ella, tirando suavemente del tejido gastado. Y de alguna manera, esos pequeños dedos agarrando tela barata en una habitación llena de cosas caras, marcaban la diferencia de lo que realmente estaba en juego. El médico terminó aceptando que podían esperar unos días para observar la evolución. Lo dijo como si estuviera haciendo un favor, pero por dentro le molestaba que su recomendación no hubiera sido seguida al pie de la letra. Guardó sus cosas con movimientos bruscos, dejó una lista de indicaciones y se despidió sin mirar mucho a la empleada, como si su presencia le resultara incómoda. Ella se hizo a un lado, como siempre, ocupando el lugar invisible que le tocaba en esa casa, el lugar de quien hace mucho y recibe poca atención. Cuando el médico se fue, el cuarto pareció hacerse más grande, más silencioso, con la luz entrando por la ventana de forma más suave. Los gemelos, ahora tranquilos, miraban al padre como si esperaran algo de él, aunque no supieran qué. La empleada seguía de pie, sin atreverse a sentarse, todavía con uno de los niños en brazos, como si no estuviera segura de si debía entregarlo de nuevo. Y fue el millonario quien rompió la costumbre, señalando la mecedora y diciéndole en voz baja, «Siéntese, por favor». Aquella simple frase cayó en el aire como algo casi imposible en esa casa. La empleada lo miró, dudando, porque nunca nadie le había pedido que se sentara en presencia del dueño, mucho menos con un bebé en brazos. Sus manos temblaron un poco, no por miedo a él, sino por el peso de todas las reglas no escritas que llevaba años obedeciendo. Finalmente, obedeció, pero de una forma distinta. No como quien recibe una orden, sino como quien acepta un gesto de humanidad que no esperaba. Se sentó en la mecedora, acomodó al bebé en su pecho y empezó a balancearse con un movimiento lento, casi hipnótico. El otro gemelo, en la cuna, comenzó a hacer un sonido de queja, y el padre, por instinto, se acercó y le ofreció el dedo. El niño se lo agarró con fuerza, y fue la primera vez en mucho tiempo que el millonario sintió que sus manos servían para algo más que firmar documentos. Ese contacto sencillo lo desarmó más que cualquier discurso. «Ellos la eligieron a usted», murmuró el millonario, sin apartar la vista de sus hijos. No fue una frase planeada, salió así, cruda y verdadera, como pocas cosas que había dicho en su vida. La empleada tragó saliva, sin saber cómo responder, porque esa frase le pesaba tanto como un elogio y como una responsabilidad enorme. No se sentía especial, se sentía simplemente alguien que había estado ahí cuando nadie más lo estaba emocionalmente. Recordó los primeros días, cuando la contrataron solo para limpiar, y cómo poco a poco los gemelos habían empezado a seguirla con la mirada por los pasillos. Recordó la primera vez que uno de ellos dejó de llorar solo cuando sintió su olor a detergente y crema barata. Ella no había buscado ese lugar en sus vidas, había sido empujada a él por la ausencia de otros abrazos. Y ahora, al escuchar que el padre reconocía eso en voz alta, sintió que algo se acomodaba dentro de su pecho. «Yo no soy doctora, señor», dijo ella con honestidad, después de unos segundos. «No sé de nombres raros ni de tratamientos caros. Solo sé cómo reaccionan cuando tienen miedo», agregó, mirando al bebé que le sujetaba la blusa con el puño cerrado. No era una declaración de falsa modestia, era la verdad de alguien que conoce sus límites,
pero también sabe lo que ve todos los días. Le explicó, con palabras simples, cómo había notado que los gemelos se ponían rígidos cuando entraba gente que hablaba fuerte. Contó que cada vez que alguien llegaba con perfume muy fuerte o con demasiada prisa, los niños parecían apagarse o alterarse. Dijo que, en cambio, cuando el ambiente era tranquilo, cuando la luz era más tenue y las voces eran suaves, ellos respiraban mejor. Nada de eso estaba en una hoja de diagnóstico, pero eran datos reales, recogidos en noches de desvelo y mañanas de pañales. Y por primera vez, el millonario escuchó cada detalle como si fuera información tan valiosa como cualquier examen de laboratorio. El millonario se dio cuenta de que nadie le había hablado así de sus hijos. Hasta ese momento, todo lo que había escuchado provenía de especialistas que usaban términos técnicos y gráficas incomprensibles. Nadie le había dicho simplemente, se asustan con los gritos, respiran mejor cuando hay silencio, se calman con esta canción. Sintió una punzada de culpa por haber delegado casi todo en manos externas, como si el amor también pudiera tercerizarse. Miró a la empleada con nueva atención, no como parte del servicio, sino como alguien que había estado observando una realidad que él no veía. Y esa sensación de haber estado ausente, incluso estando físicamente en la casa, le pesó en los hombros como si le hubieran agregado años de golpe. Por primera vez se preguntó cuántas cosas más se le habían escapado mientras perseguía contratos, viajes y reuniones. Y la respuesta, aunque nadie la dijera en voz alta, estaba en esos dos bebés abrazados al pecho de alguien que no llevaba su apellido. ¿Por qué cree que ellos reaccionan así con usted?, se atrevió a preguntar, con genuina curiosidad. No sonó como una acusación, sonó como un hombre que necesitaba entender algo que lo superaba. La empleada se quedó pensando un instante, sorprendida por la pregunta, porque nunca nadie le había pedido su opinión de esa manera. Tal vez porque, yo no les tengo miedo, respondió al final, casi en susurro. Explicó que mucha gente que entraba a la habitación lo hacía tensa, preocupada por no equivocarse, por no romper nada, por no molestar demasiado. Ella, en cambio, llegaba con naturalidad, cantando bajito, moviéndose despacio, sin tratarlos como si fueran frágiles de cristal, aunque les tuviera un respeto enorme. No sé, señor, yo los veo no como un problema que hay que arreglar, añadió con honestidad. Y esa frase se clavó en el corazón del millonario como un espejo que nadie había querido poner frente a él. En los días siguientes, la casa empezó a funcionar de una forma distinta, aunque nadie lo hubiera decretado oficialmente. Los horarios de visitas médicas se ajustaron para que coincidieran con momentos en que los gemelos estuvieran más tranquilos. Las luces del cuarto dejaron de ser tan fuertes. Alguien pidió que colocaran cortinas más suaves para que no los encandilaran. Las enfermeras, que al principio veían a la empleada solo como la de la limpieza, comenzaron a observar sus gestos y hasta a imitar algunas de sus rutinas. Ponían música suave cuando ella no estaba y trataban de sostener a los bebés de la misma manera, apoyando la cabeza justo en el hueco del cuello, donde se calmaban antes. Aunque no lo dijeran en voz alta, la mayoría entendió que allí había algo que funcionaba. El millonario, por su parte, empezó a aparecer más seguido en la puerta del cuarto, al principio en silencio, luego haciendo preguntas pequeñas, casi tímidas. Y cada vez que uno de los gemelos lo miraba directamente, él sentía que le estaban dando una oportunidad que no merecía del todo. Una tarde, mientras afuera caía una lluvia fina que dejaba la ciudad borrosa tras los ventanales, ocurrió algo que nadie esperaba. Uno de los gemelos, el que siempre parecía más inquieto, comenzó a llorar de una forma diferente, como si el llanto viniera de un dolor profundo. La empleada lo tomó en brazos, hizo todo lo que siempre le funcionaba. Lo meció, le cantó, lo cambió de posición, pero el llanto no cedía. El padre sintió un nudo en el estómago, ese miedo antiguo de perder lo que más amaba sin poder hacer nada. Llamaron a la enfermera, luego al pediatra de guardia, y revisaron rápidamente temperatura, respiración, reflejos. Nada parecía justificar tanta angustia en ese cuerpito tan pequeño. Hasta que la empleada, con el bebé pegado a su pecho, murmuró algo que nadie estaba considerando. Creo que no es el cuerpo, creo que es el ruido. Y señaló con la cabeza hacia la puerta entreabierta del pasillo. A lo lejos se escuchaban voces elevadas, una discusión en la sala principal. El millonario reconoció al instante el tono. Era su propia voz.
grabada en una reunión por videollamada que había dejado en altavoz. Estaba discutiendo con socios sobre inversiones, usando ese tono duro, cortante, que siempre había considerado normal en los negocios. Pero ahora, escuchando el eco de sus gritos rebotando por el pasillo y entrando en el cuarto de sus hijos, sonó diferente, sonó violento. La empleada, sin ánimo de ofender, explicó que había notado que cada vez que él hablaba muy alto cerca del cuarto, los gemelos se alteraban. Tal vez ellos sienten cuando hay pelea cuando alguien está enojado, dijo, eligiendo las palabras con cuidado. No lo estaba acusando, estaba compartiendo una observación. Y en ese instante, el hombre que mandaba en empresas y equipos enteros se dio cuenta de que no sabía controlar lo más básico, el volumen de su propia voz frente a sus hijos. Sin decir nada, el millonario salió del cuarto y caminó hasta la sala donde la videollamada seguía activa. Los socios seguían hablando, quejándose de la señal, preguntando si estaba ahí. Pero él, en lugar de volver a subir la voz, cerró el portátil con calma, como si estuviera apagando algo mucho más grande que una conversación. El silencio que quedó en la casa fue casi físico, como si de repente alguien hubiera apagado también una tensión antigua. Regresó al cuarto de los gemelos, se detuvo en la puerta y observó cómo poco a poco el llanto del bebé iba bajando de intensidad. La empleada no había cambiado de canción, no había hecho nada diferente, solo el ambiente había cambiado. El niño, aún con lágrimas en las pestañas, empezó a soltar pequeños suspiros de alivio. Y en ese momento, el millonario entendió que no todo se trataba de lo que entraba en la casa, sino también de lo que salía de él. Yo no sabía que les hacía daño, dijo al fin, con la voz quebrada, sin dirigirse a nadie en particular. Era casi una confesión, hecha tanto para la empleada como para sí mismo. Ella negó suavemente con la cabeza, sin juzgarlo, como quien sabe que muchas veces los adultos hacen daño sin querer. Ellos no entienden palabras, señor, pero sienten la energía, respondió, buscando la forma más simple de explicar lo que veía todos los días. Contó que, en su barrio, muchas madres pobres decían lo mismo, que cuando había gritos en casa, los bebés se enfermaban más, lloraban más, dormían peor. No era ciencia pura, pero era experiencia acumulada en pasillos estrechos y casas llenas de gente. Tal vez aquí pasa igual, solo que con paredes más caras, añadió en silencio, dentro de su propia cabeza, y el millonario, sin escuchar ese pensamiento, ya estaba llegando a la misma conclusión. A partir de ese día, algo cambió en la rutina del dueño de la mansión. Empezó a tomar sus llamadas importantes en el despacho del piso inferior, con la puerta cerrada y auriculares, para que sus discusiones no llenaran más los pasillos. Pidió que bajaran el volumen de la televisión en las noches, sobre todo cuando había noticias llenas de tragedias y ruido. Incluso él mismo empezó a bajar el tono de voz cuando entraba al cuarto de los gemelos, como si fuera una iglesia pequeña donde todo debía ser más suave. La empleada notó estos cambios sin que él se los anunciara, viéndolos en cosas simples, menos puertas que se cerraban de golpe, menos pasos apresurados, menos suspiros exasperados del personal. Los gemelos, por su parte, comenzaron a tener noches ligeramente más tranquilas, con menos sobresaltos. Seguían siendo sensibles, seguían enfermándose a veces como cualquier bebé, pero ya no vivían en un entorno que multiplicara cada susto. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían quién había iniciado ese cambio. Una mujer con uniforme sencillo y ojos cansados que se atrevió a ver lo que otros no. Una noche, mientras la casa dormía casi entera, el millonario se acercó al cuarto no solo para mirar desde la puerta, sino para quedarse un rato dentro. La empleada estaba en la mecedora, medio dormida, con uno de los bebés recostado en su brazo y el otro en la cuna, pero con una mano de él agarrando uno de sus dedos. La escena era tan simple y tan poderosa que le costó respirar por un momento. En la mesa de noche había una taza de café frío, un cuaderno arrugado y una foto pequeña de un niño que él no conocía. Se acercó despacio y vio que en la parte de atrás estaba escrito un nombre y unas fechas. No preguntó en voz alta, pero entendió que esa mujer también tenía una historia. También tenía ausencias y dolores que cargaba mientras cuidaba a otros. Y en lugar de irse, tomó una manta y se la colocó sobre los hombros, con torpeza, como alguien que está aprendiendo a cuidar sin hacer ruido. Ella abrió los ojos apenas, sorprendida, y por primera vez, en lugar de llamarlo señor, le dijo simplemente gracias. Esa misma semana,
El millonario decidió revisar algo que llevaba tiempo ignorando: las cámaras de seguridad del pasillo y del cuarto de los gemelos. No lo hizo con intención de vigilar a la empleada, sino porque quería entender mejor qué pasaba cuando él no estaba. Se sentó en la sala de monitoreo, pidió los registros de los últimos días y comenzó a ver las imágenes aceleradas. En las pantallas, vio a médicos entrando y saliendo, enfermeras cambiando sueros, él mismo pasando como una sombra rápida por la puerta. Pero también vio algo que no estaba en ningún reporte: a la empleada deteniéndose cuando nadie la veía, acomodando una cobija, recogiendo un juguete caído, poniéndose a la altura de los bebés para hablarles bajito. La vio entrar en horarios en los que no le tocaba, solo para asegurarse de que estuvieran bien, incluso después de terminar su jornada oficial. Y lo que más lo impactó fue que en cada momento de crisis, en cada llanto fuerte, eran sus brazos los que ellos buscaban, como si supieran exactamente quién los podía sostener sin soltarlos. El millonario siguió mirando las grabaciones, incapaz de apartar la vista de la pantalla. Vio algo que jamás había notado: la manera en que la empleada se inclinaba hacia los gemelos, no solo para calmarlos, sino para entenderlos. Había instantes en que ella simplemente ponía su mano cerca de sus barriguitas y esperaba unos segundos, observando su respiración, como si pudiera leer lo que sentían sin necesidad de palabras. También vio cómo ella se detenía frente a la cuna cuando uno de los bebés dormía inquieto, y en lugar de tocarlo, solo acercaba la mano sin llegar a rozarlo, dejándola ahí hasta que el pequeño se serenaba. Esa paciencia, ese modo casi instintivo de acompañar sin invadir, lo conmovió de una manera que no esperaba. En las grabaciones, él mismo aparecía entrando al cuarto, siempre con prisa, revisando el reloj, haciendo preguntas rápidas, sin tomarse ni un segundo para respirar antes de acercarse. Y por primera vez, vio la diferencia entre su presencia y la de ella. No era que ella hiciera más, era que ella estaba de verdad. Cuando las grabaciones llegaron a la noche anterior, el millonario se detuvo un instante y volvió a reproducir una escena. Era el momento en que él había entrado al cuarto creyendo que nadie lo veía. Los bebés dormían y la empleada estaba sentada en silencio, con la espalda recta y los ojos cerrados, como si estuviera rezando o simplemente descansando sin soltarse del todo. Él se acercó, les acomodó la cobija a uno de los gemelos y luego salió de puntillas. Pero lo que no había notado antes y que ahora le golpeó como una verdad íntima fue que ella abrió los ojos apenas él se dio vuelta. Lo había visto quedarse, lo había visto intentar, lo había visto esforzarse por ser más suave, y en su mirada había algo que él jamás había recibido de alguien de su propio mundo: comprensión. Las horas siguientes fueron distintas para él. Caminó por la mansión en silencio, sintiendo que por fin veía rincones que siempre había pasado por alto. Observó el cuarto de juegos, lleno de objetos caros que sus hijos aún no podían usar. Notó la sala gigantesca donde nunca se sentaban, el comedor que siempre parecía estar esperándolo, aunque él cenara solo. La casa no estaba vacía de muebles, estaba vacía de vínculos. Y la única habitación que parecía verdaderamente viva era la de los gemelos, donde la empleada dejaba rastros de humanidad: mantas dobladas con cuidado, una sillita movida de lugar, un sonajero gastado de tanto usarlo. Ese contraste lo desarmó. Por primera vez pensó que tal vez el verdadero lujo era algo que él no tenía. Esa tarde decidió hacer algo que llevaba evitando desde el nacimiento de los bebés: participar activamente en su cuidado. Llegó al cuarto y pidió, con un tono casi inseguro, que le enseñaran cómo sostenerlos correctamente. Las enfermeras se apresuraron a explicarle, pero él miró directamente a la empleada, como si supiera que era ella quien realmente debía mostrarle. Ella dudó por un segundo, sorprendiéndose de que él buscara su guía en lugar de la de los profesionales. Se acercó con respeto, tomó uno de los bebés y le mostró cómo apoyar la cabeza, cómo acomodar el brazo, cómo mover el cuerpo para evitar sobresaltos. Él repitió el movimiento, torpe al principio, con miedo de hacer daño. Pero cuando el bebé se calmó entre sus brazos, sintió un orgullo extraño y cálido que no recordaba haber sentido en años. Y la empleada, al verlo, sonrió de una forma pequeña, sincera. Con el paso de los días, los gemelos empezaron a reconocer también la presencia tranquila de su padre. Cuando él entraba sin gritar, sin prisa, ellos dejaban de tensarse. Cuando hablaba más suave, los bebés giraban la cabeza hacia él,
como si quisieran escucharlo. El millonario comenzó a leerles cuentos por la noche, aunque a veces se equivocara de página o mezclara las voces. La empleada lo observaba desde la mecedora, sin interrumpir, dejando que ese lazo se formara. En algunas ocasiones, cuando uno de los gemelos lloraba sin razón, ella se acercaba sin quitarle al padre el bebé de los brazos. Solo murmuraba: «Respire despacio. Ellos sienten si usted se pone nervioso». Y él la escuchaba, como quien recibe una instrucción que va más allá del cuidado infantil. Porque no era solo para los niños, era para él también. Un día, mientras ella preparaba un biberón en la cocina pequeña de la planta superior, el millonario entró sin anunciarse. La sorprendió tarareando una canción antigua, una que no sonaba en la radio desde hacía décadas. Ella se detuvo en seco al verlo ahí, en un espacio donde nunca había estado antes. Él señaló la canción y preguntó si era algo que le cantaba a los bebés. Ella asintió, explicando que era una melodía que su madre le cantaba cuando no había dinero para nada más que esperanza. El millonario no supo qué decir por un momento, porque sentía que cada palabra de ella traía una historia detrás, una vida entera que él desconocía. Y por primera vez sintió un deseo profundo de saber quién era esa mujer antes de llegar a su mansión. No por curiosidad, sino por gratitud. Esa conversación no duró más de 2 minutos, pero dejó un eco que él se llevó consigo. Pensó en lo injusto que era que ella, con todo lo que aportaba a esa casa, viviera casi invisible. Recordó que en su contrato figuraba como personal de limpieza, aunque hacía mucho más que eso. Y se preguntó cuántas veces en su vida había pasado por encima de personas valiosas sin detenerse a verlas. El sentimiento de culpa lo acompañó todo el día, pero también un impulso nuevo, el de corregir al menos una parte del daño. Esa tarde, llamó a Recursos Humanos para revisar los términos del contrato de ella, las horas, el salario, los beneficios. No quería hacerle un favor, quería darle justicia. Y mientras escuchaba la lista fría de números y cláusulas, entendió que esa mujer había dado más de lo que recibía. Esa noche, cuando fue al cuarto de los gemelos, encontró a la empleada sentada en la mecedora, con los bebés dormidos en sus cunas. La luz tenue hacía que la habitación se sintiera más cálida que el resto de la casa. Él entró despacio, sin querer irrumpir, y se quedó unos segundos observándolos dormir. Había paz en sus rostros, una paz que no veía en ningún otro lugar. La empleada notó su presencia y se puso de pie rápidamente, como dictaban las reglas tácitas de la mansión. Pero él le hizo un gesto suave con la mano para que no se moviera. «Usted no necesita pararse cada vez que entro», dijo con voz tranquila. Ella, desconcertada, obedeció por primera vez sin culpa. Después de quedarse un rato en silencio, él le pidió algo que nunca antes había pedido. «Cuénteme, ¿cómo ve usted a mis hijos?». La pregunta la tomó por sorpresa. Ella respiró hondo y dijo que veía a 2 niños sensibles, que se daban cuenta de todo, incluso de lo que los adultos querían esconder. Dijo que había momentos en que parecían entender la tristeza de la casa, especialmente la del padre. Él no esperó esa respuesta, sintió un golpe en el pecho al oírlo. La empleada explicó que cuando los bebés nacieron, se notaba una ausencia emocional en el ambiente, como si todos estuvieran asustados o rotos por dentro. «Los niños sienten eso», dijo con suavidad. El millonario bajó la mirada, sin poder evitarlo. No era fácil para él reconocer las grietas de su propia vida. La muerte de la madre de los gemelos había dejado un vacío que él llenó con trabajo, órdenes y distancia. Pensó que, si se mantenía ocupado, el dolor no lo alcanzaría. Pero ahora, escuchando a la empleada hablar, entendió que su ausencia emocional había sido tan fuerte que hasta los bebés la habían notado. «Yo no sabía cómo estar», admitió por primera vez con la voz temblando. Ella no lo miró con juicio, sino con la misma compasión con la que calmaba a los gemelos. Le dijo que nadie nace sabiendo ser padre, que algunos aprenden de golpe, cuando todo duele. Y en ese momento, él sintió que algo dentro de él empezaba a ceder. La conversación fue interrumpida por un gemido suave de uno de los bebés. Ambos se acercaron, casi al mismo tiempo, a la cuna. El millonario observó cómo la empleada colocaba su mano sobre el pecho del niño, presionando apenas lo necesario para transmitir seguridad. Él imitó el gesto en la otra cuna y se sorprendió al ver que el otro bebé también se calmaba. Fue un momento pequeño, insignificante para cualquiera que no estuviera ahí, pero para él fue una revelación. Podía hacer algo bien.
Los dos se quedaron un rato mirando a los gemelos respirar despacito, como si esa sincronía fuera una respuesta silenciosa a todo lo que estaba cambiando. Y aunque ninguno dijo nada, ambos sabían que algo muy profundo los estaba uniendo, no un lazo social, sino una responsabilidad compartida. Cuando los bebés volvieron a dormirse completamente, el millonario se quedó observando sus rostros relajados. Se dio cuenta de que, en medio de toda la tragedia que había vivido esa familia, los gemelos eran la única fuente de esperanza, y que la empleada había sido la única que supo proteger esa esperanza cuando él no pudo. Sintió una mezcla de gratitud y vergüenza que le quemó el pecho. Se volvió hacia ella y le dijo con voz sincera: «Usted ha salvado más que a mis hijos. Ha salvado esta casa». Ella negó con suavidad, porque no buscaba reconocimiento. «Yo solo hago lo que puedo», respondió. Pero él sabía que eso no era verdad. Ella había hecho mucho más que lo que podía. El millonario quiso responderle, pero en ese instante uno de los bebés se movió, rompiendo el silencio con un pequeño quejido. Ambos volvieron la vista hacia la cuna, y la empleada se inclinó primero, revisando si el niño estaba frío, si había perdido el chupón o si solo buscaba compañía. El millonario observó cada uno de sus movimientos, la forma en que apoyaba la palma sobre el colchón para no hacer ruido, cómo acomodaba la manta sin despertar al pequeño. Aprendía viendo, sin interrumpir. Cuando ella terminó, él se animó a hacer lo mismo con el otro gemelo, ajustándole la cobijita con un gesto torpe pero cariñoso. La empleada lo miró apenas, con una sonrisa contenida, como quien ve un pequeño milagro cotidiano. Era la primera vez que él se veía tan involucrado en esos detalles, y aunque ninguno de los dos lo dijera, ambos sintieron que los bebés ya no estaban solos. Las horas en la mansión comenzaron a girar alrededor de los ritmos de los gemelos. Era la primera vez que el millonario permitía que algo tan simple como el horario de la siesta definiera su agenda. Las reuniones se retrasaban si uno de los bebés se despertaba llorando. Las luces de la casa empezaron a atenuarse en ciertos momentos, por pedido expreso del padre, y un ambiente más suave comenzó a filtrarse en todas las habitaciones, como si los gemelos hubieran impuesto, sin saberlo, una nueva manera de vivir. La empleada observaba todo ese cambio con una mezcla de asombro y alivio. A veces, al verlo cargar uno de los bebés con tanta ternura, tenía que contener las lágrimas. Nunca pensó que aquel hombre, siempre tan rígido, pudiera transformarse así. Una tarde, mientras ella caminaba con uno de los gemelos en brazos por el largo pasillo de la casa, se cruzó con el millonario. Él acababa de terminar una reunión complicada. Lo mostraban sus ojos cansados y su corbata ligeramente torcida. Ella se detuvo para darle espacio, pero él le indicó que no era necesario apartarse. Se acercó al bebé y, con un gesto que antes hubiera sido impensable, rozó suavemente su mejilla con la yema de los dedos. El pequeño dejó escapar un sonido dulce, como un suspiro satisfecho. «Creo que le gusta cuando usted hace eso», dijo la empleada, en un tono tímido. El millonario sonrió, un gesto raro en él, pero cada vez más frecuente desde que había empezado a aprender a ser padre. Y en ese pasillo, por un instante, no había jerarquías, solo dos adultos intentando cuidar a un niño. Ese mismo día, el gemelo más inquieto tuvo un episodio que asustó a todos. Comenzó a llorar sin parar, con el rostro enrojecido y los puños cerrados con fuerza. La empleada corrió a la habitación, lo levantó, lo abrazó sin pensarlo 2 veces y comenzó a mecerlo con un movimiento lento y constante. El millonario llegó apenas unos segundos después, con el corazón acelerado. «¿Qué le pasa? ¿Está bien?», preguntó, sintiendo que la voz le temblaba. Ella no respondió de inmediato. Estaba concentrada en el ritmo del llanto, en la respiración entrecortada del bebé, en la manera en que su cuerpo se tensaba. «Creo que está asustado», dijo al final con seguridad. No era algo físico, era emocional, y aunque el millonario quería soluciones rápidas, sabía que lo más importante en ese momento era estar ahí. La empleada se sentó en la mecedora, acomodó al bebé contra su pecho y empezó a cantar la canción que siempre funcionaba. El llanto no cesó de inmediato. Primero bajó en intensidad, luego se volvió intermitente, hasta convertirse en esos sollozos que todavía cargan un poco de miedo. El millonario se quedó de pie frente a ellos, sintiéndose inútil por no poder ayudar, pero al mismo tiempo agradecido de que ella supiera qué hacer. Cuando el bebé finalmente se calmó, la empleada explicó que lo había notado inquieto durante todo el día.
No es la primera vez que pasa, añadió, mirando al millonario a los ojos, pero mejora cuando hay silencio, cuando él siente que no hay tensión cerca. La frase le cayó como un recordatorio de algo que aún estaba aprendiendo. La paz de los gemelos dependía en parte de la paz que él mismo transmitía, y eso lo obligaba a mirarse con honestidad. Esa noche, después de cenar solo en la enorme mesa donde cabían 20 personas, el millonario sintió el impulso de subir al cuarto de los gemelos más temprano que de costumbre. No encontró a la empleada en la mecedora como esperaba, sino parada cerca de la ventana, sosteniendo uno de los bebés contra su hombro. El pequeño estaba despierto, observando las luces lejanas de la ciudad como si entendiera algo que los adultos no. Ella no lo notó entrar, tan concentrada estaba en acompañar esa vigilia tranquila. Él se quedó en silencio, observando la escena con una mezcla de ternura y respeto. Había algo casi sagrado en ese momento. Cuando ella finalmente lo vio, se disculpó por no haber escuchado sus pasos, pero él negó con suavidad. «No tengo nada que disculpar», respondió. Era el primer día en que esa habitación no le parecía ajena. El millonario se acercó y extendió los brazos para cargar al bebé. La empleada dudó un segundo, por hábito más que por desconfianza, pero luego se lo entregó con cuidado. Él lo sostuvo como ella le había enseñado, comprobando que la cabeza quedara bien apoyada, que la espalda estuviera en una posición cómoda. El bebé lo miró con esos ojos grandes que parecían verlo todo. «Creo que me está juzgando», dijo el millonario en voz baja, intentando bromear. Ella soltó una risa muy pequeña, casi imperceptible. «Lo está reconociendo», corrigió. Y ese comentario tan simple hizo que el pecho del millonario se aflojara como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. Unos minutos más tarde el bebé apoyó la mano sobre la camisa del padre, justo donde el corazón latía con fuerza. Ese gesto tan diminuto lo desarmó por completo. Sintió algo cálido subiéndole por el pecho, un tipo de emoción que no sabía nombrar bien. La empleada, que observaba desde 1 metro de distancia, percibió cómo ese contacto transformaba la postura de él. Sus hombros se relajaron, su expresión se suavizó. «¿Ve?», murmuró, «ellos sienten quién está con ellos de verdad». Él tragó saliva, sin poder apartar la vista del pequeño, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir sin esconderlo. La mansión entera parecía contener la respiración, como si fuera testigo de un momento decisivo. La empleada tomó la manta doblada y se la alcanzó al millonario para que envolviera al bebé. Él lo hizo con torpeza, pero con cuidado, comprobando cada pliegue 2 veces. El bebé soltó un suspiro largo, de esos que parecen liberar todo el cansancio del día. «Ese suspiro», dijo ella, «es cuando ya sabe que está seguro». El millonario cerró los ojos un instante, dejando que esa frase lo atravesara. Había pasado tanto tiempo sintiéndose incapaz, distante, roto, y ahora de pronto un bebé le estaba diciendo sin palabras que también podía ser refugio. Era un pensamiento que lo conmovía y le asustaba al mismo tiempo. La empleada lo vio temblar ligeramente y supo que no era por el peso del niño, sino por la carga emocional que estaba empezando a liberar. Cuando el bebé se durmió finalmente, el millonario caminó hacia la cuna y lo acostó con delicadeza. La empleada se acercó para ajustar la manta y comprobar que su respiración fuera regular. Ambos se quedaron un momento inclinándose sobre la cuna, observando el ritmo suave del sueño. «Antes no podía entrar aquí sin sentir que algo me aplastaba», confesó él de repente. Ella lo miró, sorprendida por la honestidad. «¿Y ahora?», preguntó con cautela. «Ahora siento que estoy empezando a reparar algo que ni siquiera sabía que estaba roto», respondió. La empleada bajó la mirada para que él no viera la emoción en sus ojos, y en ese silencio compartido, el cuarto se llenó de una paz que hacía mucho no visitaba esa casa. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte y a apoyar el canal. Tu ayuda para llegar a los 1000 suscriptores hace toda la diferencia y nos permite seguir compartiendo relatos tan humanos como este. El millonario salió del cuarto con pasos lentos, como si no quisiera romper la calma que había logrado. Caminó por el pasillo iluminado tenuemente y pensó en lo extraño que era sentirse más vivo en esa habitación pequeña que en cualquier otra parte de la mansión. Recordó cómo, semanas atrás, evitaba entrar allí porque el llanto de los gemelos le recordaba todo lo que había perdido. Pero ahora,
Ese mismo llanto se había convertido en un llamado, una oportunidad de acercarse en lugar de huir. Se detuvo en una esquina del pasillo, apoyó la mano en la pared y respiró hondo, tratando de entender cómo una mujer humilde había logrado cambiar la dinámica emocional de toda la casa. No encontró una explicación lógica. Lo único claro era que ella había llenado un vacío que él no supo ver, mucho menos ocupar. Y esa verdad, aunque dolorosa, también le ofrecía una esperanza nueva. Al día siguiente, la casa amaneció más silenciosa de lo habitual. Parecía como si todos se hubieran sincronizado con el ritmo de los gemelos. La empleada entró al cuarto muy temprano, como siempre, lista para empezar la rutina del día con esa mezcla de cariño y disciplina que los bebés reconocían. Pero cuando abrió la puerta, encontró al millonario sentado al borde de la cuna, observándolos dormir. No parecía cansado, sino ensimismado, como si aún intentara descifrar algo que le había sido revelado lentamente. Ella se sobresaltó un poco, no esperaba verlo allí a esa hora. Él levantó el rostro y la saludó con una sonrisa tímida. Era un gesto tan inesperado que ella tuvo que mirar 2 veces para asegurarse de no estar imaginándolo. Me quedé un rato aquí. No quería despertarlos, explicó él, como si necesitara justificar su presencia. La empleada dejó su bolso en la silla y se acercó despacio. Los bebés dormían profundamente, con los puños relajados y las bocas entreabiertas. Ella comprobó la temperatura del cuarto y ajustó la cortina para que la luz no fuera tan directa. El millonario la observó hacerlo con la misma atención con que alguien mira a un maestro trabajando. ¿Cómo sabe exactamente qué necesitan?, preguntó en voz baja. Ella se encogió de hombros sin darse importancia. Escuchándolos, respondió simplemente. Y esa respuesta, tan sencilla, parecía contener una verdad que él había ignorado durante años. Cuando los gemelos comenzaron a moverse, anunciando que pronto despertarían, la empleada preparó todo para recibirlos. El cambiador limpio, la ropa lista, un paño suave para limpiar sus rostros. El millonario se sorprendió al ver cuántas pequeñas tareas formaban parte de un solo despertar. Yo no hacía nada de esto, admitió sin que ella le preguntara. Ella no lo miró con juicio, solo dijo, nunca es tarde para aprender. Esa frase quedó flotando en el aire como una puerta abierta. Cuando uno de los bebés abrió los ojos y lo vio, estiró la mano hacia él con una suavidad que lo desarmó. El millonario respondió al gesto y lo tomó en brazos, todavía inseguro pero dispuesto. La empleada lo ayudó a acomodarlo, guiando sus movimientos sin invadirlos. Y así, un nuevo día empezó con un acto de valentía silenciosa. Mientras preparaba el desayuno de los gemelos, la empleada se dio cuenta de que el millonario seguía allí, sin prisa por irse. Lo observaba mover al bebé con un ritmo suave, como si se dejara llevar por la respiración del niño. Ella sonrió por dentro, porque sabía lo que ese cambio significaba. Le ofreció cargar al segundo gemelo, y él aceptó sin la resistencia habitual. La escena parecía sacada de otra vida, el millonario sosteniendo a un bebé en cada brazo, sin miedo a equivocarse. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. «Usted está mejorando mucho», dijo con sinceridad. Él soltó una carcajada baja, como si no recordara la última vez que había reído por algo tan simple. «Ellos son buenos maestros», respondió. Más tarde, cuando la enfermera llegó para revisar a los gemelos, se sorprendió de ver al millonario tan involucrado. Él le hacía preguntas que antes ni se le cruzaban por la mente. ¿Qué significaba cada reflejo? ¿Cómo saber si estaban incómodos? ¿Cómo interpretar el tipo de llanto? La empleada se quedó en segundo plano, observando cómo él intentaba comprender a sus hijos desde un lugar auténtico. Era evidente que había dejado de delegar y había empezado a participar. La enfermera, al irse, comentó que los gemelos parecían más tranquilos últimamente. El millonario miró a la empleada, como reconociendo silenciosamente que ese mérito no era suyo. Ella no dijo nada, pero sus mejillas se sonrojaron levemente. Era la primera vez que alguien notaba el resultado de su esfuerzo. Durante la tarde, el gemelo más inquieto tuvo un momento de frustración. Estaba en el piso, sobre una manta, intentando mover una pequeña sonaja que no lograba alcanzar. Se agitaba, se quejaba, soltaba un llanto cortito de enojo. El millonario se agachó para ayudarlo, pero la empleada lo detuvo con un gesto suave. «Déjelo intentar un poco más», dijo en voz baja. Él frunció el ceño, no quería verlo sufrir ni un segundo. Pero ella explicó, «A veces necesitan sentir que pueden, aunque les cueste al principio».
El millonario se quedó mirando, sin intervenir. Y cuando el bebé finalmente logró tomar la sonaja, soltó un sonido de triunfo que iluminó la habitación. Para el millonario, ese pequeño logro fue enorme. Sintió un orgullo inesperado, como si hubiera presenciado una victoria personal. La empleada sonrió al ver su reacción. «Esos momentos son los que más cuentan», dijo con suavidad. Él la observó unos segundos más de lo necesario, como si intentara entender por qué ella veía la vida de manera tan diferente. «Usted sabe cosas que nadie me enseñó», murmuró. Ella bajó la mirada, incómoda con el elogio. «Solo sé lo que la vida me obligó a aprender», respondió con humildad. Y en esa frase, él sintió que había una historia profunda que aún no conocía. Esa noche, después de que los gemelos se durmieran, la empleada se dispuso a ordenar la habitación. Recogía juguetes, doblaba mantas, dejaba todo en silencio para que nada los despertara. El millonario, en lugar de irse, se quedó ayudándola. Juntos guardaron los peluches y ajustaron las cortinas. Fue un gesto simple, pero significativo para ambos. «Gracias por todo lo que hace», dijo él de repente. Ella se sobresaltó un poco. No estaba acostumbrada a escuchar agradecimientos de alguien como él. «Merezco menos de lo que reciben», respondió con sinceridad. Pero él negó con la cabeza. «Mis hijos no tendrían paz sin usted». La empleada no supo qué responder de inmediato. Aquella afirmación le cayó como un peso y un abrazo al mismo tiempo. Por un instante, la habitación pareció hacerse más pequeña, como si las paredes acercaran a ambos a una verdad que nadie había dicho hasta entonces. Ella bajó la mirada para ocultar la emoción que se asomaba en sus ojos mientras recogía el último juguete del suelo. El millonario, notando su silencio, sintió miedo de haber ido demasiado lejos, de haber sobrepasado un límite invisible. Pero también sabía que lo que había dicho era cierto, y no estaba dispuesto a retirarlo. Los gemelos dormían profundamente, ajenos a esa conversación que estaba cambiando el aire de la habitación. Y por primera vez, la empleada sintió que aquella casa reconocía su existencia. Al día siguiente, mientras preparaba los pañales y los biberones, la empleada notó que el millonario estaba más callado de lo habitual. No era distancia, era reflexión. Él la seguía con la mirada mientras ella se movía con precisión, anticipándose a cada necesidad de los gemelos. Cuando uno de ellos empezó a inquietarse, ella lo levantó con esa técnica tan suya, apoyando la mano en la espalda del bebé para regular su respiración. El millonario observó la escena como si estuviera frente a un conocimiento sagrado. «Me pregunto cuántas cosas he pasado por alto», murmuró, sin dirigirse a nadie en particular. Ella lo escuchó, pero no respondió. Sabía que algunas preguntas no necesitaban respuesta inmediata. Eran parte del proceso de un hombre que estaba aprendiendo a sentir. Más tarde, mientras la empleada lavaba unos biberones, escuchó pasos detrás de ella. Era el millonario. Se detuvo a su lado y, sin decir nada, empezó a enjuagar las tapas y ordenarlas sobre el paño limpio. Ella se sobresaltó, no por miedo, sino por lo inusual de la escena. Nunca imaginó verlo compartir una tarea tan doméstica. «Quiero ayudar», dijo él simplemente, como quien confiesa algo con humildad. Ella pensó en decirle que no era necesario, que podía descansar o seguir con sus asuntos importantes, pero no lo hizo. Lo dejó estar allí, lavando biberones con torpeza, mojándose la camisa sin querer, y entendió que esa era una parte de su transformación. Esa tarde, los gemelos tuvieron una consulta con el pediatra. No era el médico famoso que los había atendido antes, sino uno nuevo, recomendado por una enfermera que conocía casos similares. El pediatra observó a los bebés, revisó su respiración, escuchó sus corazones y evaluó sus reflejos. Lo que más le llamó la atención fue la relación de ellos con la empleada. «Son niños muy perceptivos», comentó. El millonario le pidió que explicara. «El apego seguro que tienen con ella es excepcional. Es raro verlo tan claro en bebés que han pasado por episodios de estrés». La empleada se quedó quieta, sintiéndose incómoda por ser el centro de esa observación. Pero el millonario no apartó la vista de ella. Era como si cada palabra del médico confirmara todo lo que él ya había empezado a notar. Cuando el pediatra se fue, los gemelos estaban tranquilos, acostados en su manta favorita. El millonario se sentó en el piso junto a ellos, ignorando completamente su traje caro. Los bebés movían sus manos en el aire, encantados con la cercanía del padre y de la empleada. Ella se sentó también, aunque con cierta timidez, sin saber si debía hacerlo.
El millonario la miró y le hizo un gesto para que se acomodara sin miedo. «Quiero que estemos los tres», dijo. Esas palabras la dejaron sin habla. Nunca nadie la había incluido así, sin distancias, sin protocolos. Los gemelos empezaron a balbucear, como celebrando esa extraña armonía que se había formado entre los adultos. Y ella sintió por primera vez que pertenecía a ese lugar de una forma distinta. La tarde avanzó y el sol comenzó a entrar por la ventana con un resplandor cálido. Los gemelos, felices, jugaban con sus manos, tratando de tocar la luz que se filtraba en forma de líneas doradas. La empleada les mostró cómo abrir y cerrar los dedos para atrapar esos destellos. El millonario observaba la escena con una sonrisa que ya no parecía forzada. «Antes, esta casa estaba llena de sombras», dijo de repente. Ella giró la cabeza, sorprendida por sus palabras. «Y ahora», continuó él, «siento que hay algo vivo». No dijo más, pero no era necesario. La empleada entendió que no hablaba solo de los bebés. Hablaba de él, de ella, de ese pequeño espacio donde sin planearlo estaban aprendiendo a sanar. En un momento inesperado, uno de los gemelos lanzó un grito de alegría. Un sonido puro, limpio, de esos que solo hacen los bebés cuando están seguros y contentos. El otro lo imitó, creando una especie de concierto improvisado que llenó la habitación. La empleada rió con un gesto que iluminó todo su rostro. El millonario también rió, pero la suya fue una risa diferente, una risa que llevaba años escondida. Los gemelos, al ver a los dos adultos sonriendo, se emocionaron aún más, moviendo brazos y piernas como si celebraran un triunfo. Y en ese instante, el millonario entendió algo que jamás había pensado. La felicidad de sus hijos dependía tanto de él como de la mujer que tenía a su lado en ese momento. Una verdad tan simple como devastadora. Más tarde, cuando el entusiasmo bajó y los gemelos empezaron a cansarse, la empleada los envolvió en mantitas suaves. El millonario se acercó para ayudarla, sosteniendo a uno mientras ella acomodaba al otro. El bebé en sus brazos bostezó, abriendo la boca tan grande que él no pudo evitar reírse. «Creo que me está copiando», dijo, aún con una sonrisa fresca. La empleada negó suavemente. «No, señor, lo está aceptando». Esa frase quedó suspendida en el aire. Él la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud, y comprendió, quizá por primera vez, que aquel vínculo no se podía comprar ni acelerar. Se construía día a día, con presencia, con paciencia, con pequeños gestos que antes no habría considerado importantes. Los bebés se durmieron casi al mismo tiempo, como si sus cuerpos compartieran un mismo ritmo. La empleada los colocó en sus cunas y el millonario se quedó observándolos, fascinado por la tranquilidad que emitían. Ella ajustó las mantas, revisó la posición de sus cabecitas y apagó la lámpara más cercana para que la luz no fuera tan fuerte. Cuando terminó, el millonario seguía ahí, inmóvil, como si no quisiera dejar ese momento irse. «¿Siempre duermen así cuando están tranquilos?», preguntó. Ella asintió. «Sí, cuando sienten que el ambiente está en paz». Él miró alrededor de la habitación, sintiendo que era la primera vez que ese espacio se sentía verdaderamente suyo. Y una idea empezó a tomar forma en su mente, aunque aún no sabía cómo ponerla en palabras. El millonario se quedó un largo rato en silencio, como si buscara la manera correcta de decir algo que llevaba días sintiendo. La empleada, acostumbrada a leer los gestos de los bebés, no sabía interpretar tan bien los silencios de los adultos, pero percibía que algo importante se estaba formando en él. Finalmente, él respiró hondo y dijo: «No quiero que esto vuelva a ser una casa llena de tensión». Ella lo miró, viendo en sus ojos un cansancio profundo, pero también una determinación nueva. «Quiero que ellos crezcan en un lugar donde se sientan seguros, donde puedan respirar sin miedo», agregó mirando a los gemelos. La empleada sintió, conmovida por el cambio que veía en él. «Eso depende de todos nosotros», dijo, eligiendo las palabras con cuidado. Y en esa frase quedó claro que ya no se trataba solo de ella o de él. Era una familia, aunque aún no lo admitieran en voz alta. Al día siguiente, mientras la empleada preparaba la ropa de los bebés, escuchó al millonario hablando por teléfono en la habitación contigua. No era una llamada de negocios, sino algo más personal. «Necesito reducir mis viajes. No puedo seguir viviendo en aeropuertos», decía, con un tono firme. La empleada se detuvo, sorprendida por ese cambio de prioridades. Siempre había creído que su trabajo venía después de todo lo demás en la vida del millonario: empresas, reuniones, compromisos sociales.
Pero ahora su voz tenía otra dirección. Mis hijos me necesitan, y quiero estar aquí, añadió él. La empleada sintió que esas palabras le apretaban el pecho de emoción. Era la primera vez que escuchaba al millonario elegir conscientemente quedarse. Mientras los gemelos jugaban en el piso, el millonario se sentó junto a ellos con una naturalidad que habría sido impensable semanas antes. Puso un bloque de madera frente a uno de los bebés y esperó a ver qué hacía. El pequeño lo tomó, lo sacudió y lo arrojó riendo. La empleada rió también, sorprendida por la energía repentina del niño. Creo que le gustan las cosas que hacen ruido, dijo el millonario, divertido. Ella asintió. Y le gustan más cuando él siente que usted lo mira. El comentario lo dejó en silencio unos segundos, como si no supiera qué hacer con esa verdad. Pero luego volvió a sonreír, aceptándola. Los gemelos seguían jugando, felices de tenerlos a ambos allí. Al caer la tarde, uno de los bebés empezó a llorar sin razón aparente. La empleada lo tomó en brazos, pero esta vez el llanto no cedió. El millonario se acercó y extendió las manos, pidiendo sostenerlo él mismo. Ella dudó un segundo, pero se lo entregó. El bebé, aún llorando, apoyó la cabeza en el pecho del padre. El llanto siguió por unos segundos más, pero luego comenzó a calmarse lentamente. Era la primera vez que él lograba consolar a uno de sus hijos sin ayuda. La empleada lo observaba en silencio, sorprendida y orgullosa. El millonario, con el bebé apoyado en su pecho, sintió una emoción tan fuerte que tuvo que parpadear varias veces para contenerla. Creo que me reconoció, dijo él con la voz entrecortada. La empleada sonrió suavemente. Lo reconoció hace tiempo. Usted solo necesitaba quedarse lo suficiente para darse cuenta. Esa frase le llegó tan hondo que tuvo que sentarse para procesarla. El bebé, ya casi dormido, respiraba acompasadamente, sincronizando su ritmo con el del padre. El millonario acarició su espalda con movimientos torpes pero constantes. La empleada lo miraba desde unos pasos atrás, dándole su espacio. Y en ese instante entendió que aquel hombre estaba cambiando no por obligación, sino por amor. Era el tipo de transformación que no se forzaba, simplemente nacía. Esa noche, después de acostar a los gemelos, la empleada salió al pasillo y encontró al millonario esperándola. Él parecía nervioso, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Quería hablarle de algo, comenzó. Ella se detuvo, con el corazón acelerado sin saber por qué. El millonario respiró hondo y la miró con una sinceridad que casi la desarmó. Quiero que usted siga aquí, pero no solo como empleada. Ella frunció el ceño, sin entender. Él se apresuró a aclarar. No me malinterprete, no hablo de cambiar su rol, hablo de reconocerlo. La empleada abrió los labios, pero ninguna palabra salió. El millonario continuó. Usted es parte fundamental de la vida de mis hijos, y yo quiero que tenga lo que merece. Ella bajó la mirada, confundida y emocionada. Usted ha estado ahí cuando yo no pude, agregó con voz temblorosa. Nunca la había visto así, tan abierta, tan vulnerable, tan honesta. La empleada respiró profundamente, tratando de ordenar las emociones que sentía. Yo solo hago lo que cualquier persona haría por ellos, dijo. Él negó despacio. No, usted hace más. Y esa frase quedó flotando en el aire, pesada y luminosa al mismo tiempo. El silencio entre ambos no era incómodo, era un silencio lleno de significado. La empleada sintió una mezcla de orgullo y temor. No estaba acostumbrada a que alguien reconociera su valor, y menos aún a alguien como él, alguien que vivía en un mundo tan distinto al suyo. Finalmente se animó a levantar la mirada. Gracias, por decirlo, murmuró. Él asintió, aliviado de que ella no se alejara. La distancia entre ambos parecía haberse reducido, aunque cada uno respetaba el espacio del otro. Y por primera vez ninguno sintió que pertenecía a un lugar equivocado. Un par de días después ocurrió algo que marcó un antes y un después. Uno de los gemelos despertó sobresaltado en plena madrugada. La enfermera no lo escuchó desde su habitación, pero la empleada sí. Corrió por el pasillo, llegó al cuarto y lo tomó en brazos mientras sus pequeños pulmones buscaban aire entre sollozos. Lo meció, le cantó, pero el llanto seguía. El millonario apareció en la puerta segundos después, con el rostro descompuesto por la preocupación. Cuando vio al bebé llorando desesperadamente, algo dentro de él se quebró. «Dámelo», dijo con una seguridad que sorprendió tanto a ella como a él mismo. La empleada le entregó al bebé, aunque sus manos temblaron un poco por la tensión del momento. El millonario sujetó al niño contra su pecho, y en lugar de caminar de un lado a otro, se quedó quieto, solo respirando profundo.
El bebé seguía llorando, pero él no se rindió. Le acarició la espalda, murmuró su nombre, repitió una frase que no sabía de dónde había salido. Estoy aquí, no te dejo. La empleada lo observaba con el corazón en un puño. Lentamente, el llanto comenzó a bajar, como si el bebé reconociera la cadencia de la voz de su padre. Y en cuestión de minutos, el pequeño se calmó completamente, apoyando su mejilla húmeda en el pecho de él. Aquella escena dejó a la empleada inmóvil, no porque desconfiara del millonario, sino porque era la primera vez que veía a uno de los gemelos encontrar consuelo total en los brazos del padre. Era un paso enorme, un salto emocional que había tardado semanas en construirse. El millonario, con el bebé dormido sobre él, levantó la vista y la buscó a ella con una mezcla de incredulidad y orgullo. «¡Lo logré!», susurró, como si no terminara de creerlo. Ella asintió, con lágrimas contenidas. «No tenía dudas», respondió en voz baja, y por un instante ambos compartieron un sentimiento de victoria compartida que no necesitó palabras. Al día siguiente, la empleada notó que algo había cambiado profundamente en la manera en que el millonario se movía dentro de la casa. Ya no caminaba con prisa, ni hablaba desde lejos, ni parecía ausente incluso estando presente. Era como si la madrugada anterior hubiera abierto una puerta que él no sabía cómo cruzar, pero que ahora se negaba a cerrar. Cuando entró al cuarto por la mañana, lo encontró inclinado sobre una de las cunas, tarareando muy bajito una melodía improvisada. La empleada sonrió sin que él la viera. Había una torpeza dulce en su canto, pero también una entrega total. Los gemelos lo escuchaban atentos, moviendo las manos en el aire como si reconocieran esa nueva presencia. Y ella entendió que ese vínculo ya no retrocedería. Durante el desayuno de los bebés, el millonario hizo algo inesperado. Tomó uno de los biberones y, sin que ella tuviera que explicarle nada, comprobó la temperatura en su muñeca, igual que lo había aprendido días atrás. La empleada lo observó desde el otro lado de la mesa, sorprendida por la naturalidad con que lo hacía. Le entregó el segundo biberón sin decir palabra, permitiéndole alimentar al otro gemelo. Los dos bebés bebían tranquilos, uno en los brazos del padre y el otro en los de ella. Parecían reflejos de un mismo acto de amor. Y por un instante, la empleada sintió que la mansión, tan grande, tan fría antes, se convertía en un hogar. Un hogar extraño, desparejo, pero lleno de una calidez nueva. Una vez que los bebés terminaron de comer, el más inquieto comenzó a balbucear, haciendo sonidos que parecían intentar formar una palabra. El millonario se agachó frente a él, fascinado. «¿Está hablando?», preguntó con emoción. La empleada soltó una risa suave. «No todavía, pero está intentando comunicarse». El pequeño golpeó sus manos en el aire como si buscara la atención de ambos. Y cuando los dos adultos se acercaron al mismo tiempo, el bebé soltó un sonido parecido a un grito de alegría. Era un pedido, una llamada, una celebración. Y los tres lo sintieron como un regalo. Esa tarde, mientras los gemelos dormían siesta, la empleada aprovechó para ordenar su pequeña habitación en la zona del personal. El millonario apareció en la puerta, algo que nunca había hecho. Tocó suavemente el marco, como pidiendo permiso para entrar en un espacio que no le pertenecía. «¿Puedo?», preguntó. Ella asintió, aunque su sorpresa era evidente. Él entró con cuidado, mirando el lugar modesto donde ella vivía. Una cama sencilla, una mesa pequeña, un par de fotos pegadas en la pared. Nada del lujo que rodeaba el resto de la mansión estaba presente allí. Y al verlo, el millonario sintió una punzada de culpa. «Este cuarto no es digno de todo lo que usted hace», dijo con franqueza. Ella negó rápidamente, un gesto que había repetido toda su vida. «Estoy bien aquí», respondió, como si no se permitiera desear otra cosa. Pero él no se convenció. «Quiero mejorar sus condiciones, no como un favor, sino como un reconocimiento». La empleada abrió los labios, pero no encontró palabras. No estaba acostumbrada a que nadie se preocupara por su bienestar. El millonario, sin querer incomodarla, retrocedió un paso. «Cuando usted esté lista, hablamos», dijo con suavidad. Y esa consideración la conmovió más que cualquier oferta. Esa noche, una ligera fiebre despertó a uno de los gemelos. Era baja, pero suficiente para inquietarlos a todos. La empleada tomó al bebé en brazos, mientras el millonario preparaba un paño húmedo para refrescarle la frente. Trabajaron en silencio, coordinados, como si hubieran ensayado ese tipo de cuidado durante años. El bebé, aunque febril,
Se relajaba cada vez que sentía la mano de su padre acariciándole la cabeza. La empleada observó esa escena con una ternura que no pudo ocultar. «El contacto lo tranquiliza», dijo, explicando lo que veía. El millonario asintió, sin dejar de sostener al niño. Y por primera vez ella no sintió que estaba guiándolo, estaban haciéndolo juntos. A medida que la fiebre bajaba, el bebé emitió un sonido débil, como un lamento cansado. La empleada comenzó a cantarle, y el millonario, sin saber la letra, acompañó el ritmo con suaves murmullos. El pequeño, rodeado de esas dos voces tan distintas, empezó a cerrar los ojos. Cuando finalmente se durmió, ambos adultos soltaron un suspiro al mismo tiempo. El millonario la miró con una mezcla de reconocimiento y gratitud. «Gracias por no dejarme solo en esto», dijo con sinceridad. Ella bajó la mirada, sonrojada. «No estás solo», respondió. Y aunque ninguno de los dos lo dijo, sabían que esa frase tenía un alcance mucho mayor que la situación del bebé. Un par de días después, ocurrió uno de los momentos más reveladores para el millonario. Los gemelos estaban jugando en el piso cuando, sin previo aviso, ambos se voltearon hacia la empleada y extendieron sus brazos al mismo tiempo. Era una señal clara, querían ir con ella. El millonario, lejos de sentir celos, observó la escena con una emoción inesperada. «Ellos la eligieron desde el primer día», dijo en voz muy baja. La empleada los tomó en brazos, uno a la vez, riendo por el gesto sincronizado. Los bebés se acomodaron en su pecho como si ese lugar fuera su casa, y él lo entendió. Ese vínculo no podía ser reemplazado ni imitado, solo podía respetarse. Esa tarde, el millonario reunió a todo el personal de la casa en el salón principal. La empleada estaba nerviosa, sin entender por qué la habían llamado a ella también. Cuando todos estuvieron presentes, él habló con una claridad que sorprendió a todos. «Quiero que sepan que los gemelos están mejor gracias al esfuerzo de muchos, pero especialmente gracias a alguien en particular». La empleada sintió que el corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo. El millonario continuó. «Ella ha estado aquí en los peores momentos, ha dado más de lo que se le pidió, y mis hijos confían en ella más que en nadie». Un murmullo recorrió al personal. La empleada bajó la cabeza abrumada, pero el millonario no había terminado. «Por eso», siguió, «quiero anunciar que su posición en esta casa cambiará». Ella levantó la vista, confundida y temerosa. El millonario respiró hondo. «Dejará de ser solo parte del servicio. A partir de hoy, será la cuidadora principal de mis hijos, con todos los beneficios y respeto que ese puesto merece». Hubo silencio, luego algunos aplausos tímidos que fueron creciendo. La empleada se llevó una mano a la boca, intentando contener las lágrimas. Nunca imaginó algo así. El millonario la miraba fijamente, no para ver su reacción, sino para asegurarse de que entendiera que hablaba desde el corazón. La empleada, todavía con la mano temblando frente a su boca, no supo cómo responder. Nunca en su vida había recibido un reconocimiento público, y menos de alguien con tanto poder. Los gemelos, ajenos a la escena, balbuceaban desde la manta donde estaban acostados, como si celebraran el momento sin entenderlo. El millonario se acercó unos pasos, dándole espacio pero mostrándole apoyo. «Usted lo merece», dijo en voz baja, solo para ella. La empleada negó suavemente con la cabeza, todavía en shock. Yo solo quise cuidarlos», alcanzó a decir. «Y lo hizo mejor que nadie», respondió él con firmeza. Ese reconocimiento, tan directo, le provocó lágrimas que no pudo contener. Era como si años de esfuerzo silencioso por fin tuvieran un lugar en el mundo. Más tarde, cuando todos se dispersaron, la empleada se quedó sola unos minutos en el pasillo, respirando hondo. Había emociones mezcladas dentro de ella: alegría, miedo, incredulidad. Tenía la sensación de que su vida acababa de cambiar sin que lo hubiera pedido, pero de una forma que siempre había deseado en secreto: ser vista, ser valorada. Los pasos del millonario se acercaron despacio, sin la autoridad de otras épocas. «¿Está bien?», preguntó, genuinamente preocupado. Ella asintió, aunque aún le costaba hablar. «No estoy acostumbrada a esto», confesó. Él sonrió con empatía. «Los cambios importantes nunca llegan cuando uno está listo», dijo. Y ella sintió que esa frase también aplicaba para él. Esa noche, la mansión tenía un aire distinto, como si algo hubiera sido purificado. El millonario pasó a ver a los gemelos antes de dormir y los encontró profundamente tranquilos. La empleada estaba sentada junto a la mecedora, revisando una lista infantil que había escrito con ideas para estimular el desarrollo de los bebés. Cuando él entró, ella se enderezó con pudor,
pero él le hizo un gesto para que no se levantara. «Quería agradecerle otra vez», murmuró él, acercándose a las cunas. Ella sonrió con timidez. «Yo también quería decirle que ellos lo sienten más cerca», respondió. El millonario cerró los ojos un segundo, recibiendo esas palabras como un regalo. Era la validación que no sabía que necesitaba. Ambos se quedaron mirando a los bebés dormir, en un silencio que ya no era incómodo, sino compartido. La respiración suave de los gemelos llenaba la habitación como una melodía tranquila. «Quiero aprender todo lo que usted sabe», dijo él, sin apartar la vista de sus hijos. La empleada sintió un nudo en la garganta. «Nadie me enseñó, yo solo seguí lo que ellos necesitaban», respondió en voz baja. «Entonces quiero aprender a escucharlos así», murmuró el millonario. Ella lo miró, finalmente entendiendo la profundidad de su transformación. Ese hombre, que antes mandaba sin mirar, ahora pedía aprender desde la humildad, y eso la conmovió más que cualquier gesto. Los siguientes días consolidaron ese cambio. El millonario comenzó a involucrarse no solo en los momentos difíciles, sino en los cotidianos: baños tibios, lecturas, juegos, siestas. La empleada lo guiaba con paciencia, sin imponer, sin juzgar. Y él absorbía cada enseñanza con una dedicación que sorprendía a todo el personal. Los gemelos, cada vez más presentes, buscaban a ambos con igual alegría. No existía competencia, sino una cooperación natural que hacía que la casa respirara distinto. Las tensiones que antes impregnaban las paredes habían desaparecido. Lo que quedaba era algo más simple, más real. Una familia aprendiendo a existir. Una familia formada no solo por sangre, sino por decisiones y actos. Un día, mientras la empleada vestía a uno de los bebés, el millonario se acercó con un gesto más serio de lo habitual. La empleada lo miró, preocupada, pensando que algo malo había ocurrido. Pero él respiró hondo y dijo: «Quiero preguntarle algo, pero no quiero que sienta presión». Ella se quedó quieta, esperando. «¿Aceptaría quedarse en esta casa por mucho tiempo? Como parte esencial de la vida de mis hijos». La empleada parpadeó varias veces, procesando sus palabras. No era una orden ni una expectativa, era una invitación a pertenecer. Su voz tembló cuando respondió: «Si ellos me necesitan, yo me quedo». Y él inclinó la cabeza, agradecido. Desde ese día, algo en el ambiente se volvió más ligero. Los gemelos, ya más expresivos, llenaban la casa con risas y balbuceos que antes no se escuchaban. La empleada caminaba con una seguridad nueva, como si al fin entendiera que ese lugar también era suyo. El millonario, por su parte, había descubierto un rol que nunca imaginó poder ejercer con tanta entrega. No era el empresario poderoso ni el hombre invencible. Era un padre aprendiendo a hacerlo. Y cada avance, cada pequeño gesto, era compartido con ella. No porque lo necesitara, sino porque quería hacerlo. Los dos adultos habían encontrado una forma de coexistir más allá de títulos y rangos. Una forma que los gemelos percibían y celebraban sin saberlo. Una tarde, mientras los bebés jugaban con bloques de colores, uno de ellos dio un pequeño paso apoyándose en la pierna de la empleada. Fue apenas un movimiento, un intento, pero suficiente para que el millonario lo viera desde la puerta. «¡Lo hizo!», exclamó con alegría. La empleada rió, sosteniendo al niño para evitar que cayera. «No tardará en caminar», dijo con orgullo. El millonario se acercó y se agachó junto a ellos, apoyando la mano sobre la espalda del niño. El bebé miró a ambos y soltó un sonido que parecía un intento de palabra. Los adultos se miraron, emocionados. Ese progreso, ese pequeño paso, era el reflejo de todo lo que habían construido juntos, y ambos lo sabían. Esa noche, mientras los gemelos dormían profundamente, el millonario acompañó a la empleada hasta la puerta del pasillo del personal, no como un jefe despidiendo a alguien, sino como alguien que reconoce la presencia indispensable de otro. «Gracias por quedarse», dijo con una sinceridad que brotaba sin esfuerzo. Ella sonrió, sosteniendo la carpeta con las notas de los bebés contra su pecho. «Gracias por permitirme cuidar de ellos y por escucharlos», respondió. El millonario asintió, entendiendo que las palabras llevaban un significado doble. Se quedaron unos segundos en silencio, sin prisa por romper el momento. «Hasta mañana», dijo él finalmente, con un tono cálido. «Hasta mañana», respondió ella. La mansión quedó en silencio, iluminada apenas por las luces nocturnas del pasillo. En el cuarto, los gemelos respiraban al unísono, con la paz de quienes saben que están protegidos. El millonario se detuvo frente a la puerta entreabierta y los miró un momento. Recordó cómo habían sido los días oscuros,
las noches de miedo, la distancia emocional que lo había separado de lo esencial. Y luego pensó en la mujer humilde que había cambiado esa historia sin proponérselo. Una mujer que había visto a sus hijos antes que él mismo. Una mujer que había llenado la casa de un tipo de amor que él no sabía dar. Y comprendió con una claridad profunda que sin ella nada habría sido posible. La madrugada avanzó y la casa durmió tranquila. El millonario, por primera vez en mucho tiempo, se fue a dormir con el corazón ligero. Sabía que había cometido errores, que había llegado tarde a muchas cosas. Pero también sabía que estaba a tiempo de reparar, de construir, de ser mejor. En la habitación contigua, la empleada dormía cansada, pero con una paz que nunca antes había sentido en aquella mansión. Los gemelos, en su pequeño universo, soñaban sin sobresaltos. Y por un instante perfecto, todas las vidas bajo ese techo coincidieron en un mismo sentimiento: gratitud. Gratitud por los vínculos que nacen sin planearlo, por las segundas oportunidades, por los milagros silenciosos que cambian destinos. Y así terminó una historia que, aunque nadie fuera de esa casa la conociera, dejó una marca eterna en todos ellos. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte y dejar tu apoyo. Tu ayuda para que lleguemos a los 1000 suscriptores es esencial para seguir compartiendo relatos que tocan el corazón.